Yo soy Lina Silva, soy pues, una mujer muy sensible, una mujer que acompaña sus procesos artísticos en la danza y en el teatro con la escritura. He sido formada profesionalmente en sociología, en educación artística. Soy además bailarina de folclore hace más de 20 años. Y bueno, llegué a Medellín hace unos 17 años con la excusa de estudiar. Soy oriunda de Tuluá Valle. Y más que cualquier cosa, mi interés es desarrollar una articulación entre lo social, lo artístico, que es lo que siento que le ha sentido a mi vida. Para mí la danza es un lenguaje que requiere también ser pensado. No quiere decir que cuando bailamos no pensemos, quiere decir que debemos traer la reflexión posterior y aterrizarla. Entonces la escritura es un mecanismo que también nos permite elevar todo aquello que hacemos visualmente. La danza también es un arte efímero. Más allá del video no tenemos cómo capturarla en el tiempo, entonces siento que escribir es capturar la danza en el tiempo, todo lo que la danza tiene por decir, todo lo que la danza tiene por aportar y todo lo que se logra a nivel corporal, escénico, personal, profesional, son elementos que se exploran y que se explotan muchísimo más cuando logramos el acto de la escritura. Yo recuerdo que en algún momento de mi vida tuve profesores que decían que uno cuando está escribiendo está yendo más allá, está posibilitándose otras maneras de sentir, otras maneras de vibrar, otras maneras de darse a entender. Entonces siento que la danza también permite encontrarse, reencontrarse, darle vueltas a nuestras preocupaciones artísticas, encontrar ventanas, encontrar otros caminos. Eso para mí es la escritura asociada a la danza. El estímulo que recibí a nivel de escritura de ensayo crítico en danza, pues es para mí una oportunidad, siempre lo menciono así, creo que es una oportunidad para tejer puentes, para invitar a otros a que se piense en la danza. Sí, también es cierto que no todo el mundo ni le apasiona escribir, ni tiene las habilidades o no las ha desarrollado, ni le interesa. Entonces es la oportunidad de prestarle la pluma a la voz del otro y de convocarlo. Porque también es verdad que la crítica no se hace en la soledad, ¿cierto? La crítica se hace con el otro, en el encuentro, es casi un acto político. Entonces para mí es una oportunidad de reivindicar un lugar de la danza folclórica, reivindicar un lugar de los grupos independientes, de otorgarle la palabra a esas personas que día a día luchan por mantener un grupo, una propuesta artística, una propuesta creativa. Entonces también siento que es la oportunidad de que ellos se piensen. Más allá de eso, la beca o el estímulo me han permitido explorar, conocer, escuchar, ver en el tiempo cómo la sostenibilidad ha ido transformándose, porque pues antes había, por ejemplo, más apoyo de las empresas privadas, hoy en día los grupos tienen que sortear dificultades diferentes. Hay un poco más de apoyo estatal, sin embargo seguimos en una lógica de competencia que dificulta trabajos cooperativos o ver la sostenibilidad de una manera diferente a lo financiero. Entonces también es la oportunidad de recuperar el tejido social que nos compone como artistas y de vernos, sentirnos, escucharnos a la luz de las necesidades reales, porque a veces los procesos de planeación están puestos desde el ojo del que está arriba. Aquí estamos trabajando con los que estamos abajo, con los que día a día estamos peleándonos este espacio. Decías, este no es un proceso solo, sino que es también como de mirar a la ciudad y los procesos culturales. ¿Cómo ha sido el apoyo, la reacción de la gente cuando vos te acercas como a buscar información? Bueno, yo agradezco mucho
la apertura que han tenido los grupos, los directores, los bailarines, porque llegan sin una intención. Hemos tenido varios encuentros con ellos, llegan sin nada en la cabeza, y cuando uno empieza a preguntar, cuando uno empieza a cuestionar, cuando uno empieza a entregarles información también de lo que es la sostenibilidad y de cómo se entienden otras lógicas, porque a veces pensamos un tema desde el lugar en el que el otro nos ha puesto a pensar, ¿cierto? Entonces, como es un tema que le interesa a las empresas, al Estado, pues el Estado nos ha enseñado a pensar, pero cuando se les dice, mire, hay otras opciones, hay otros lugares para la mirada crítica, pues ha sido muy bien aceptado. Se ha notado que ha tocado las fibras sensibles de estas personas, que se quedan pensando, que piden más, que dicen cuándo es el próximo encuentro, cuándo vamos a seguir trabajando en esto, es necesario, es indispensable. Entonces, digamos que hay una aceptación en la mayoría de los casos. Hasta ahora no me he encontrado con un no me he encontrado con una puerta cerrada. Creo que si hay cómo despertar el interés, se ha logrado. Y también creo que hemos podido visitar otras voces, visitar una diversidad de voces, una diversidad de posiciones, una diversidad de seres que están pensándose desde lugares diferentes. Eso ha sido este proceso. Comenzamos a las 3. Y hasta el momento, ¿qué hallazgos nos puedes hacer? Ojalá fuera bueno. Dentro de los hallazgos, nosotros tuvimos una socialización recientemente con los grupos que han participado. Ha sido chévere poder tener un proceso con ellos, es decir, que no lleguen personas diferentes, sino que sean las mismas. Eso nos ha permitido como avanzar en la reflexión. Y bueno, dentro de las cosas que hemos encontrado, siempre lo pongo en plural porque siento que estamos en un diálogo, no soy solo yo la que está hablando. Hemos encontrado que hay mucho trabajo de voluntariado en estos grupos independientes que hasta el momento no se había pensado como un trabajo de voluntariado, no se había catalogado como tal, no se había reconocido. Hemos encontrado que hay todavía una gran debilidad en la forma en que acompañamos a los directores, en la forma en que reconocemos su trabajo. De hecho, muy pocos grupos le hacen aportes relevantes a sus directores, lo cual sería una cosa fundamental si habláramos de sostenibilidad. Más bien es el director el que pone no solo su corazón, sino su bolsillo en esos procesos creativos. Hemos encontrado que muchas veces las políticas y la forma como está estructurado, por ejemplo, el sistema de estímulos en la ciudad y en el departamento, a veces lo que hace es fomentar las sensaciones de competencia. Entonces, bueno, eso para hablar de la sostenibilidad desde un punto de vista crítico que aborda la cooperación, la solidaridad, pues hace que sea difícil. Hemos encontrado que el trabajo en red todavía está por hacer. Hemos encontrado que las redes existen como nombre y a veces, en muchas ocasiones, no se trabaja en red. En lo que podría llamarse la teoría de redes, la teoría de la complejidad. Tenemos procesos complejos, pero no hay una complejidad orientada y direccionada a que se mejore la sostenibilidad de los grupos. Bueno, son muchas cosas, son también las demandas del mercado, son también la falta de espacios, porque la danza tiene muy pocos espacios para su ejecución en la ciudad, pues espacios óptimos. Hemos encontrado que hemos tenido que diversificar esos escenarios y aprovechar al máximo lo que la ciudad también nos ofrece. En los avances también hemos encontrado un interés por seguir abordando el tema de la sostenibilidad. Una sorpresa porque no lo estábamos entendiendo desde otras posibilidades. Entonces, bueno, expandir la mente también es expandir las oportunidades de crecer y de crear. A veces muchos de nosotros hemos crecido como artistas y como bailarines un poco tocados por lo que es la competencia negativa, por lo que podríamos llamar así, o bueno, tiene otras muchas formas de nombrarse. Yo creo
que efectivamente hay condiciones del contexto que agudizan esas confrontaciones. Entonces a veces el solo hecho de pelear por un estímulo, el solo hecho de no poderme presentar, de sentir que estoy en una competencia desequilibrada con el otro, lo que hace es fomentar esas rivalidades. Entonces sí, creo que es preocupante a nivel de trabajo personal, lo mencionaba en otro momento. Creo que es importante que nos reconozcamos como bailarines, pero sobre todo como humanos, ¿cierto? Y en algún momento en los encuentros que hice con la red, yo los invitaba a eso, bueno, ya, dejemos de decir mi grupo es lo mejor, o no, mi grupo también tiene unas necesidades que sí, se ubica como un espejo frente al otro, pues seguramente serán muy parecidas. Y este proceso ha permitido también que los grupos se tranquilicen, se quiten los velos, se observen entre todos y también que se preocupen por el otro, que eso es algo así como llegar a la empatía, llegar a como a la conexión y empezar a desbaratar esas resistencias que obviamente tenemos, porque somos seres humanos también, y en la humanidad también habita esa resistencia frente al otro o a la diferencia. Pero es reconocer que cada grupo, así como cada ser humano tiene un ritmo y un camino diferente y ha hecho unos esfuerzos, pero que todos estamos, por decirlo así, en la lucha, ¿cierto? En la lucha por mantenernos, en la lucha porque esto sea realmente sostenible y que hay mucho que hacer como colectivo no conformado, por así decirlo, pero colectivo que baila, colectivo que danza y colectivo que siente. Que esto es importante, que esto es un proyecto de vida, porque no solo es uno, son muchos proyectos de vida por cada director, por cada grupo, por cada escenario. Yo creo que a nosotros vuelvo y digo, siento que hay que romper muchas cosas en lo que está pensado como danza, como investigación, como escritura. Es decir, a nosotros nos enseñan que eso tiene una forma y que si no respondemos a esos cánones, entonces no estamos siendo rigurosos. Yo creo que se puede ser riguroso saliéndose de la margen. Yo creo que cuando entiendes que lo que prima es tu pregunta y te asumes como investigador, incluso desde tu vida, desde tu propia experiencia vital, tú puedes construir, tú puedes escribir, tú puedes poner en otro lenguaje las cosas. Así que yo también creo que en el afán de hacernos escribir, las academias, la universidad, soy universitaria, llevo mucho rato en ese camino, pero a veces siento que nos violentan la creatividad para escribir, ¿cierto? Entonces siento que podríamos nosotros mismos entender que podemos ser más flexibles sin perder la rigurosidad, que la rigurosidad la da mi capacidad de preguntarme, mi capacidad de ir a la fuente, mi capacidad de cuestionar y reflexionar sobre lo que encuentro, ¿cierto? A veces llegamos hasta ahí, encontramos la información y no somos capaces de dar un paso más allá y empezar a reflexionar. Entonces creo que si uno tiene esa actitud reflexiva, y eso es lo que habría que empezar a explorar con las personas que llegan, que están danzando, que se están preguntando, es mucho más fácil arrancar desde ahí que decirle al otro, venga, para escribir siga estas pautas, para investigar estas y para danzar estas. Imagínate la saturación. Nadie va a querer escribir si seguimos entendiendo que son procesos así, delineales. Tenemos que salirnos de ahí, del molde. Muchas gracias. Con mucho gusto.